Shalom. Bien, en esta ocasión, distinto a lo que hemos venido planeando con las Parshiot, vamos a estudiar obviamente lo que nos toca ahora también estudiar, aparte de las Parshiot. Esto es con el propósito de prepararnos para cada una de las fiestas que nos vienen. En primer lugar, pues la fiesta que se aproxima es Pesaj. Ha entrado el mes nuevo de este año nuevo, de acuerdo al calendario religioso. Es el año de los Moadim, de las fiestas. Recordemos que tenemos distintos años, pero en esta ocasión el año que ha comenzado es el año religioso. Para prepararnos para la fiesta que viene, que es Pesaj, vamos a estudiar el libro de Shemot, capítulo 12, para aprender de ello. Leemos en la Torá. Habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim diciendo: este mes es para ustedes cabecera de meses, primero es él para ustedes en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tomarán para ellos cada uno un cordero por cada clan por línea paterna, un cordero por cada casa. Si será poco numerosa la casa para comer el cordero, entonces tomará él y su vecino cercano a su casa, de acuerdo con la cuenta de las almas, cada uno de acuerdo con lo que come se contarán sobre el cordero. Un cordero íntegro, macho, en su primer año, será para ustedes. De las ovejas o de las cabras tomarán. Y será para que ustedes lo cuiden hasta el día 14 de este mes, y lo degollará toda la asamblea de la congregación de Israel en el atardecer. Tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y sobre el dintel de las casas donde lo comerán en ellas. Inmediatamente el primer párrafo que leemos del capítulo 12 habla del momento en el cual está comenzando este año religioso, el cual es el primero de los meses del año y que también va a hablar del primer día de todo el año. ¿Por qué se va a dar esta situación? Por lo que precisamente va a ser expresado adelante. Viene el tiempo importante para el pueblo de Israel mientras se encuentra en Mitzrayim, en Egipto. Lo que debe hacer toda la congregación de Israel es anunciarle en este día una decisión importante que va a tomar el pueblo de Israel con las miras de su liberación. Va a tener que apartar un cordero o una cabra o un chivo, correctamente, que es un macho, un cordero y un chivo, para apartarlos desde el día 10, conservarlo con él hasta el día 14, y el día 14 deberá ser degollado al atardecer, tomar de la sangre del degollamiento del animal y ponerlas en las jambas de las puertas de la casa, sobre el dintel, travesaño, donde se comerá. Y de esta forma será marcada una casa en la cual se está obedeciendo este ritual que Hashem estará pidiendo, solicitando. Recuerden, el pueblo de Israel está en Egipto. Tomarán de este animal, lo guardarán por 3-4 días, desde el día 10 hasta el día 14, lo sacrificarán, y pues la sangre será empleada de la forma en que ya hemos visto, ya que hemos hablado. Continúa el texto hablando: comerán la carne en esta noche, asada al fuego,
con panes ácimos, matzot, junto con verduras amargas, lo comerán. No comerán de él crudo o cocinado, hervido en agua, sino asado al fuego. Su cabeza con sus patas y sus entrañas no dejarán sobrar de él hasta el amanecer. Lo que sobre de él hasta el amanecer con el fuego quemarán. Así lo comerán. Vuestra cintura ceñida, vuestros calzados en vuestros pies, vuestros bastones en vuestras manos, lo comerán apresuradamente, pues Pesaj es para Adonai. Yo pasaré sobre la tierra de Misraim en esta noche, mataré a todo primogénito de la tierra de Misraim, desde la persona hasta la bestia, y en todos los ídolos de Mitzrayim ejecutaré juicios. Yo soy Adonai. Entonces será la sangre para ustedes por señal sobre las casas en las que ustedes están allí. Cuando veré la sangre, entonces saltearé a ustedes, y no habrá en ustedes mortandad para exterminar cuando haré matanza en Mitzrayim. Bien. Una vez que se ha sacrificado el animal, se ha recogido la sangre y se ha untado las jambas y el dintel, dice el texto en la Torá que esa noche, que a la noche siguiente del sacrificio que se da el día 14, es decir, la noche siguiente es el 15, van a comer esa carne del sacrificio asado al fuego. Va a estar acompañado con matzot y va a estar acompañada con maror, con hierbas amargas. Con matzot y con hierbas amargas, así deberá ser comido. Asado, el Korban Pesaj, matzot con panes ácimos y maror con hierbas amargas. No se comerá del Korban Pesaj, no se le comerá crudo o cocinado o hervido en agua. Enteramente al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas, todo deberá estar enteramente al fuego, asado. Lo que sobrara de este animal deberá ser quemado. Bien. En el párrafo 1, cuando se va a comenzar a hacer el sacrificio, lo que vimos en los primeros versículos del capítulo 12, cuando se va a comenzar a hacer el sacrificio, dice que deberán reunirse las casas paternas. Eso más o menos involucra al abuelo, los hijos y los nietos. Más o menos 3 generaciones están allí presentes de adultos. Pueden ya estar los bisnietos también, puede incluso un bisabuelo todavía con la ayuda de Hashem vive. Es decir, todos los que de una casa paterna se encuentran deberán permanecer juntos. Esto deberá ser así y deberán anotarse las personas, si van a contar las almas de los que van a participar del Korban Pesaj. ¿Cómo es que sabemos nosotros acerca del conteo de las almas? La Torah lo dice, y nosotros hace poco comenzamos la fiesta de Purim, pasamos la fiesta de Purim, y en la fiesta de Purim nosotros entregamos el cumplimiento de una mitzvah que es Mahatzit HaShekel, la entrega del medio shekel, Sahor, le Sahor Mahatzit HaShekel, la recuerda del medio shekel. Esto es la cuenta de nuestras almas. Estas son nuestras almas y la cuenta de nuestras almas es de Ram Pesach, porque el objetivo de la entrega del medio shekel es poder participar de este tiempo en el cual las almas son contadas, que es en Pesach. Entonces, si las almas fueren pocas de tal manera que sobraría mucho del Korban Pesach, entonces se unificarán esa familia de pocos miembros con otra familia de pocos miembros en la comunidad y juntos realizarán entonces Korban Pesach. ¿Ya? Así que busca unir a la familia en la fiesta de Korban Pesach, la fiesta y el Korban Pesach. Deberán entonces comerse asado
con matzot y con hierbas amargas. Cada una de ellas tiene un simbolismo, los cuales deberán ser llevados a cabo, se deberán aplicar durante el tiempo que nosotros llamamos la Haggadah el Pesach, que es la liturgia, el orden, el seder, para poder participar de la fiesta de Pesach. La fiesta de Pesach deberá, dentro de la Haggadah menciona el Korban Pesach, el Matzah y Maror, estas 3 mitzvot que deberán ser cumplidas hoy en día en recuerdo de aquellos acontecimientos. Ahí estarán, Korban Pesach. Continúa el texto ahora hablando de la condición en la cual el pueblo de Israel deberá encontrarse para poder comer el Korban Pesach. Dice el texto: así lo comerán: vuestra cintura ceñida, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bastones en vuestras manos, y lo comerán apresuradamente, pues Pesaj es para Adonai. O sea que el pueblo de Israel se encontraba entonces preparado para salir, preparado para viajar. Estos eran los requisitos para que una persona en aquel tiempo estuviera listo para salir de viaje. Así que Hashem ya tiene calculado todo lo que va a suceder aquí. Se ha de comer también apresuradamente. En ese momento pasará, en esa noche del día 15, mientras el pueblo de Israel está disfrutando del asado, entonces el pueblo de Mitzrayim sufrirá de la muerte que ha sido destinada por parte de Hashem, con la cual castigaría definitivamente al pueblo de Mitzrayim. Castigaría a todo primogénito de la tierra de Mitzrayim, tanto del hombre como de la bestia, anunciando algo: que él va a ejecutar los juicios sobre los ídolos de Mitzrayim. Entonces, la sangre que está en las puertas será la señal para que el ángel exterminador saltee esa casa y no se produzca la mortandad de los primogénitos. Esta era una señal de que el ritual se ha cumplido, y de esta forma serían salvados. Los egipcios, al no practicar esto, pues obviamente morirán. La salvación únicamente viene sobre el pueblo hebreo. La Torah menciona que se ha de ejecutar juicios sobre los ídolos de Mitzrayim. Y los ídolos de Mitzrayim, la idolatría es, como sabemos, una práctica que Hashem exige que sea eliminada de la vida de todo creyente, de la vida de todo pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al estar inmerso en la nación egipcia, había sido también de alguna forma conquistado, o pudiera estar conquistado por los conceptos de idolatría que tenía el pueblo de Mitzrayim. Así que a través de este ritual, HaKadosh Baruj Hu solicitaría del pueblo de Israel una prueba de que su fe se encontraba todavía intacta, de que todavía mantenía su conexión con Hashem. Pasando esta prueba, los ídolos para los egipcios estaban representados en estos animales, machos perfectos de un año. Hashem ejecutaría juicio sobre estos
el pueblo de Israel mataría a estos que son los objetos de idolatría para el pueblo egipcio, en ese momento demostrarían que ellos no tienen ninguna fe en estos seres, en el cordero y en el chivo, sino que su fe está puesta en Hashem. Y esta es la razón de su salvación. ¿Bien? De ahí que Hashem ejecutará juicios y de ahí que Hashem salvará al pueblo de Israel de Mitzrayim. Continúa el versículo 14 diciendo: será el día este para ustedes por recuerdo, lo festejarán como festividades para Adonai por sus generaciones, ley perpetua para que lo celebren. 7 días matzot comerán, ciertamente desde el primer día harán cesar hametz de vuestras casas, porque todo el que comiere hametz se cortará esa alma de Israel, porque el primer día hasta el séptimo día, el día primero Mikra Kodesh y el día séptimo Mikra Kodesh será para ustedes. Todo trabajo no será hecho en ellos, solamente lo que es necesario para alimentar la vida, eso únicamente será hecho para ustedes. Cuidarán matzot, porque en este día, pleno día, saqué a vuestros ejércitos de la tierra de Mizraim. Entonces cuidarán este día para vuestras generaciones, ley perpetua. A continuación va a hablar Akadosh Baruj Hu de que después de que se den estas cosas y sea salvífico el día para el pueblo de Israel, se conmemorará la acción, esta acción se conmemorará por el pueblo de Israel de generación en generación. Una ley perpetua, es decir, para siempre, en que se será celebrada. Y se celebrará comiendo durante 7 días matzot, panes sin levadura. Desde el primer día se hará cesar el hametz. El hametz va a estar prohibido en estos días por lo que ocurrió en aquel tiempo. ¿Ya? Y en lugar de esto se comerá matzá. O sea, la ausencia de uno implica la presencia del otro. Al haber ausencia de hametz, entonces implica la matzá, la presencia de la matzá. Y como son 7 días los que se deberá comer matzot y deberá estar eliminado el hametz de la tierra de Israel, entonces el día 1 y el día 7 en Mikra Kodesh, es decir, son días de guardar para el pueblo de Israel, son días especiales, distintos, separados, de consagración. Por lo tanto, todo trabajo no será hecho en ellos, sino únicamente aquello que es necesario para alimentar a la vida. Esto es lo que únicamente será hecho por ustedes. Por eso en la fiesta se puede preparar para alimentos, para comer, pero todo trabajo deberá ser detenido. A esta fiesta y a este periodo de 7 días se le conoce como Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, porque guardamos y cuidamos del matzá y eliminamos el hametz. ¿Todo por qué? Porque en este tiempo Akadosh Baruj Hu liberó al pueblo de Israel de Mitzrayim. Continúa el versículo 18. En el primero del mes, en el día 14 del mes al anochecer, comerán matzot hasta el 21 del mes al anochecer. 7 días hametz no se encontrará en vuestras casas, porque todo el que coma hametz se cortará esa alma de la congregación de Israel. Así el prosélito y el ciudadano de la tierra, todo hametz no comerán, en todas vuestras moradas comerán matzot. Como Moshe a todos los ancianos de Israel les dijo: saquen y tomen para ustedes de entre las ovejas, para vuestras familias, y degollarán Korban Pesach. Muy bien, entonces aquí nosotros aprendemos una vez más, se recalca
debemos eliminar de nuestras casas hametz y debemos comer matzot por 7 días. Esta es la obligación que nos dice la Torah, recordando la salida de Mitzrayim. Comer pan sin levadura, matzot, y celebrar con Korban Pesach, degollar el Korban Pesach. Versículo 22. Tomarán un atado de hisopo, lo sumergirán en la sangre que está en la vasija y tocarán el dintel y las 2 jambas con la sangre que había en la vasija. Pero de ustedes no saldrá ninguno de la puerta de su casa hasta el amanecer, cuando pase Adonai para matar en Mitzrayim, y vea la sangre en el dintel y en las 2 jambas, salteará Adonai la puerta esta y no dejará al ángel exterminador entrar en vuestras casas para matar. Cuidarán esta cosa por ley para ti y para tus hijos para siempre. Será cuando vengan a la tierra que dará Adonai a ustedes, como ha hablado, que cuidarán el servicio este. Y será cuando pregunten a ustedes vuestros hijos, ¿qué es esta servidumbre para ustedes? Entonces les contestarán, Korban Pesach es él para Adonai, porque ha salteado sobre las casas de los Bnei Israel en Mizraim, cuando castigó con mortandad a Mitzrayim y a nuestras casas salvó. Se inclinó el pueblo y se prosternó. Fueron e hicieron los Bnei Israel tal como ordenó Adonai a Moshe y a Aarón. Así lo hicieron. Muy bien. Con esto va a terminar en los relatos de la fiesta, de aquel acontecimiento del pueblo de Israel es liberado de Mitzrayim, lo que más tarde va a dar como la fiesta de Pesach, lo que hoy conocemos como Korban Pesach. Y habla de el momento en el cual se tomará de la sangre recogida del animal, se tomará un hisopo, se sumergirá en la vasija que contiene la sangre, y entonces de esa forma se untará la sangre, se pintarán las jambas y el dintel. De esta forma, al ver este ritual que significa que la idolatría no está presente en el corazón del pueblo de Israel, pues dijo Hashem que ejecutará juicios sobre los ídolos de Mitzrayim. Entonces el cordero y el cabrito representan a los ídolos, y por lo tanto la idolatría para todo aquel que no pueda realizar este sacrificio. La persona que puede realizar este sacrificio y expresarlo y exponerlo en las jambas y en el dintel, significaría entonces que está rechazando completamente la idolatría, y eso haría que el ángel exterminador saltara a esa casa y no habría la mortandad en el pueblo de Israel. Esto es exactamente lo que nosotros ahora conmemoramos en la fiesta de Pesach. Korban Pesach es para Adonai porque ha salteado sobre las casas de Bnei Israel en Israel, cuando castigó con mortandad a Misraim, a nuestras casas salvó. Se inclinó el pueblo y se prosternó delante de Adonai. Fueron e hicieron los Bnei Israel tal como les ordenó Adonai a Moshe y a Aarón, y así hicieron. Por lo tanto, está demostrado que ellos echaron fuera de sí la idolatría. Durante el tiempo de Pesach, que ahora nosotros conmemoramos, se nos está haciendo saber que debemos de hacer Korban Pesach, Matzot y Maror. Cada uno de estos tiene un simbolismo muy importante, pero en primer lugar, lo que nosotros debemos hacer, y la razón de por qué nosotros recordamos y guardamos durante 7 días la fiesta de Pesach, ahora conocido como Hag HaMatzot, es por tomar la misma decisión que nuestro pueblo tomó en Mitzrayim. Hoy en día también nos encontramos en Galut. Hoy en día nos encontramos en distintas naciones en el mundo y todavía no hemos vuelto a la tierra de Israel que Adonai prometió a nuestros ancestros, a nuestros padres. Para que nosotros podamos de igual forma salir del estado en el cual nosotros nos encontramos
en un estado que socialmente puede de alguna forma atraparnos y algún concepto de idolatría todavía esté permeado en la vida de cada uno de nosotros.